Ya. Ya estamos, no grabamos la primera parte. Bueno. ¿Sí están viendo? Hola. Sí, doctora. Sí. Entonces teníamos, a ver, objetivo general, plantear un esquema de solución para evitar complicaciones de salud ocasionadas por la basura que se deposita en los terrenos baldíos. Ya, reconocer, esto era lo que tenía el equipo, ¿verdad? Esto era lo que tenía el equipo. Entonces nosotros tendríamos que elaborar objetivos específicos que me ayuden a alcanzar esta partecita de acá. ¿Qué creen ustedes que podría ser? A ver. A ver el equipo. Doctora. Mande. ¿Qué podríamos poner ahí? Objetivos específicos. Sí, pero mirando a ver el objetivo de acá, el general. Y es que en este punto serían más que todo soluciones, pues no. Claro. ¿Qué sería el reconocer? No, sería lo que quiero poner es sobre la etiología de las enfermedades. Los factores. Etiología de las enfermedades, ¿cómo nace, verdad? Ya. El desarrollo, a ver cómo. Me parece. Conocer. El desarrollo. El desarrollo de las enfermedades causadas por... Estas condiciones que... Sí, bueno, le ponemos estas condiciones, después lo vemos, ¿sí? Estas condiciones higiénicas. ¿Qué más? Serían todos planteamientos. A ver, ayude el equipo, que esto le va a servir para ustedes también. Ayuden todos. Aquí estamos, a ver. Sí, ahí está en pantalla. El objetivo general, ¿verdad? Para solucionar el objetivo específico. A ver. Doctora, pero el último sí sería la propuesta, la solución. En este caso, realizar minga. Porque ya lo estamos haciendo. Claro, doctora, el de realizar mingas, así esa. Creo que estaría bien, ¿no? Me borró lo que tenía puesto aquí. ¿Recuerdan que había puesto? Conocer el desarrollo de las enfermedades, algo así. Ya. Desarrollo de las enfermedades por causa de las medidas higiénicas. No sé cómo lo había hecho, pero más o menos, ¿no? Ya. A ver, lo otro que tú dices, que sería realizar casa abierta para dar a conocer la problemática.
Y cuando yo digo la problemática, quiere decir que es a base de, según la literatura, ¿verdad? Por estas condiciones higiénicas puede uno enfermarse de parasitosis, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que hacer una casa abierta para dar a conocer las problemáticas, que si uno no almacena o no recoge la basura o no distribuye la basura, pues las personas se pueden enfermar de tales enfermedades. ¿Y qué es lo que te causa esas patologías? Además de enfermarte, ¿qué más te puede causar? ¿Sí? Ya. Pero ese sería el último objetivo, doctora, porque va a englobar todo. Sí. Ya. Sí, no hay problema, lo vamos bajando así. ¿Ya? ¿Algo más? A ver, ustedes que han leído el marco teórico. Porque para hacer esto se lee el marco teórico. Doctora, es que ahí sí sería, por ejemplo, el que usted puso sería el segundo. El primero sería más que todo el determinar las enfermedades más propensas, porque también no se pueden contribuir a enfermedades vectoriales, pero también se pueden dar enfermedades asociadas a roedores. Ah, ya. Claro, doctor, es Entonces, verdad. entonces el primero sí sería identificar las enfermedades más comunes en encontrarse en estos ambientes, por así decirlo. El segundo sería el desarrollo de las mismas. Aquí una compañera creo que mencionaba acerca de conocer el grado de contaminación de dicho lote, y el último sería acerca de la propuesta. Ya. A realizar casa abierta. Entonces, este de aquí lo sacamos. Claro, por ahorita no se puede realizar, pues. No, pero yo sé que no la pueden realizar, pero queda. Inclusive ustedes O pueden... sería Ah, ya está como, bien. Sí, sería como eso, definir eso un lo plan sabemos estratégico, nosotros, así. sí. Ya, ¿y cuál más dijiste, por favor? Mi compañera mencionaba acerca de conocer el grado de contaminación en este caso de la zona. Es que también eso también ya se tendrá que analizar, porque se tendrá que ordenar más que todo de la parte más importante hacia la propuesta. En este caso, la contaminación va a determinar también, el grado de contaminación también va a determinar la cantidad de enfermedades que se pueden dar y el tipo de enfermedades que se pueden dar. Ya, veámoslo desde otro sentido, ¿verdad? Si yo veo aquí todos estos objetivos específicos, ¿verdad? Nosotros lo hemos redactado, el último, lo hemos redactado como objetivo de investigación. Pero si yo ya conozco que mi problema es ocasionado por la basura que se desarrolla en los terrenos baldíos, ¿qué tendría que yo hacer? O sea, ya nosotros conocemos el problema. Recuerden que ya no vamos a hacer investigación. ¿Qué podríamos hacer? Por decir, se me ocurre, ¿no? Podría yo fortalecer, ¿verdad? ¿Qué quiero fortalecer? De pronto, el canal de comunicación. ¿Quién tiene que ver con los terrenos baldíos? Chicos, el departamento de higiene del municipio. Hola. Sí, doctora. ¿Es el departamento de higiene? Sí, porque ellos igual tienen que regular eso. Además de Ya, que el entonces terreno tiene sería que cumplir algunas fortalecer expectativas. el canal de comunicación entre el departamento de higiene del GAC municipal con los líderes comunitarios. Ahí no, inclusive aquí ni siquiera vamos a poner
un sector X, porque de pronto ese fortalecimiento de la comunicación entre el Departamento de Higiene del GAM municipal con los líderes comunitarios lo puede hacer cualquier comunidad que tenga la problemática. Ya, eso sería el uno, porque eso yo sé que ustedes no van a poder salir, ¿verdad? Esto para fortalecer el canal, ¿cuál sería una actividad que nosotros tendríamos que hacer? Ir a hablar con los líderes comunitarios o líder comunitario y decirle, ¿sabe qué? Vamos a presentar una comunicación al Departamento de Higiene, ¿verdad? Del municipio para que se cumpla la normativa, ¿verdad? Porque en la normativa, ¿qué es lo que dice? Que si un lote de terreno está contaminado, está sucio, o tiene árboles, ¿verdad? Se hace un convenio de pago. El municipio lo trabaja, lo limpia, pero se está cobrando ese valor cuando uno va a pagar los impuestos, ¿verdad? Entonces, eso se podría hacer. ¿Qué otra manera? Ese sería el caso de que el terreno sea municipal y si el terreno es de un individuo privado. No, no importa. Es que el municipio tiene la potestad de hacer trabajar y lo cobra cuando esa persona va a pagar el impuesto. No te olvides que todos pagamos impuestos al municipio. Todos los años pagamos el impuesto predial. Y eso está cargado. Sí, pero yo me refiero no como el trabajo, sino el ente regulador que hace el municipio. Sí, está bien hacia un terreno, en este caso, sin tratar. Pero Sí. eso más que todo si el terreno es municipal, si el terreno es una persona natural, en este caso la obligación sería también de la persona hacer un cercamiento, porque creo que casi todos los terrenos tienen que cumplir con ciertas medidas. Ya, pero te digo que el municipio lo hace. Mira, yo tenía un terreno en la universidad. A mí el municipio me dejó en la puerta de la casa pegado un papel que me decía que tenía que acercarme al municipio, ¿ya? Y cuando yo ya fui a hablar al municipio, me dijeron que si yo no acercaba, o sea, por mi cuenta propia, el cerramiento, el municipio lo podía hacer, pero yo tenía que pagar el valor que gasta el municipio en hacer el cerramiento, lo tenía que pagar cuando yo iba a pagar los predios urbanos. Sí, pero me refiero a que se puede utilizar ese punto como segundo objetivo específico. Ya, el no hay primero problema. Le cambiamos al segundo objetivo específico. No, ese es el primero, porque ese es macro, ese es el ente regulador. Digo que la persona natural que tiene la potestad de hacer valer de que su terreno, en este caso, se encuentre en buenas condiciones, ese también podría ser un segundo objetivo. Ya, ¿y cómo lo plantearíamos? A ver. Es que ahí se tendría que ver, doctor. Ahí tendría que tener tiempo. Es más mi compañero que quieren exponer, creo ya. Ya, te pongo allí algo. Persona regular, así me dijiste, ¿no? Persona natural. Persona natural, ya. Así. Ya, entonces tómale una captura, ¿verdad? Para que tú ya más o menos tengas la idea de cómo se va a hacer, porque no estamos haciendo proyecto de investigación, sino más bien proyecto de ejecución. Ejecución. Sí. Así, eso no tenía claro. Sí, y de pronto aquí también podríamos poner, ¿verdad? Crear un ambiente de trabajo, ¿cómo se dice? Participación, a ver, crear un ambiente de trabajo con participación ciudadana. Ciudadana, ¿verdad? ¿Para qué nosotros creamos? Ahí hay que aumentarle. ¿Para qué nosotros queremos crear ese trabajo? Entonces los objetivos que están con amarillo ya no irían, sino más que no, todo ya irían... no. ya Nosotros entendí. los hemos redactado. Ese que usted ahorita puso, se puede utilizar el punto de participación comunitaria, en cómo el barrio como tal se puede ayudar para, en este caso, la limpieza del lote. Claro, sí. Porque sería ya en este caso una solución. Sí, ya no hablemos de comunidad, sino habría que emplear, son los términos que hay en la ley, ¿verdad? Nosotros hablamos ya de una participación ciudadana. Sí, entonces aquí crear un ambiente de trabajo de participación ciudadana. Entonces usted ya le faltaría terminar de redactar y que es la propuesta de solución.
Y el problema, entonces, yo tenía un problema más que todo investigativo, también lo tengo que cambiar por... Ah, no, pero tu problema sí puede ser investigativo. ¿No ves que ya, cómo, a dónde está el problema? Problema, los lotes baldíos, ¿verdad? Entonces, Sí. cuando tú haces el planteamiento del problema de los lotes baldíos, plantear un esquema de solución. Aquí era, creo, planteamiento del problema. Planteamiento del problema. Tú lo que haces es redactar, que tú dices, bueno, una vez analizado la temática de los lotes baldíos, ¿verdad? Se llega a un consenso, se tiene este consenso de que los terrenos baldíos pueden ser, ¿verdad? O son, porque ustedes... Entonces, el tema lo mantengo, el problema, al problema que había descrito, en cambio le aumento que se va a ampliar más que todo un tipo de solución y el objetivo Exacto, general, ya lo que usted ya mencionó y el objetivo específico. exacto, sí. Entonces, Ya. eso es lo que tienes que hacer, ¿sí? Y los objetivos de esto, ya. El cuadrito que no entendía que me dijo la compañera, ¿verdad? Aquí tenemos, aquí va uno, ¿verdad? Es el número. Entonces yo pongo aquí, esta es la primera bibliografía. Ya, imaginémonos que usted consultó un artículo científico que ha hecho Jiménez Alonso, Arteaga, Chávez, Solórzano, Zambrano, San Andrés. Entonces usted pone aquí autores a todos ellos, ¿verdad? Ustedes como ya recibieron metodología de investigación, ya saben las normas APA. Ya, aquí ponen la fecha de publicación de ese artículo, aquí ponen el lugar de la publicación. Si es artículo, ¿verdad? Ustedes agregan una columna más y ponen revista, ¿sí o no? Y si es un libro, ponen editorial. Ya, y el contenido no es tan largo, simplemente el contenido son como palabras clave, por decir, puede ser una frase para yo saber qué es lo que yo tengo allí. Entonces yo digo, el artículo científico que está hecho por Jiménez Alonso y colaboradores, ¿verdad? Me va a ayudar en cuatro partes para hacer un marco teórico. ¿Y qué le pongo aquí? Una X, ¿verdad? Y si es que ese mismo artículo también me podría ayudar como para ampliar mi introducción, pero analizada, ¿sí? Podría poner, y aquí yo pongo discusión de resultados, ya nosotros no vamos a tener discusión de resultados, ¿verdad? O dicen acá, otro artículo, lugar de publicación, otro, ¿verdad? Me va a ayudar para el marco teórico y de pronto para ayudar a identificar las variables, ¿ya? Entonces ya venimos y cambiamos esto que está aquí y ponemos para lo que a nosotros nos hace falta, o sea, ustedes pueden ir aumentando y quitando columnas, o sea, omiten las columnas que no les son necesarias y aumentan otras columnas que son necesarias. Ya. En este caso, la discusión de resultados se podría cambiar por el link para saber qué artículo es, ¿no? Claro, sí. Y luego, bueno, ustedes van así, aumentando columna, quitando columna, aumentando columna y quitando columna. Ya, yo les decía, ¿verdad? Que como mínimo cada estudiante debería de revisar 3 bibliografías. Quiere decir que si son 5 personitas en este equipo, como mínimo yo tendría que tener aquí 15 bibliografías ya actualizada, o 15 artículos científicos, o 15 links, ¿ya? Para saber que ustedes han revisado. Ya, inclusive, como ya mismo se le acerca el tiempo, yo les puedo decir, a ver, por lo pronto 2 links cada uno, o 2 bibliografías cada uno, y después revisamos los otros, ¿sí? Pero lo importante es que tengan, hasta ahí. Entonces yo les decía que esta tabla se hace horizontal, ¿verdad? Para que se pueda apreciar. Solo la tabla va en horizontal. Nada más. Ya esto de aquí, ya después lo vamos a ver para identificar las variables y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero esto es lo que tendríamos que hacer nosotros. Esas las variables no se darían entonces hasta ahora. Sí, no le hagan ahorita, sí, ¿cómo les va hasta acá? Es porque usted lo mandó y ese deber se sube el viernes, entonces eso lo tachamos, solamente hasta el Sí. listado de bibliografía. Bueno, el que tiene hecho las variables y el que sabe la identificación de variables, que la haga, ¿sí? Doctora, nuestro grupo no haría ya tutorías, pues no.
Ya lo hicimos ahorita sin querer. Ya, pues ya. Gracias. Sí, Entonces, doctora, ya esto, no, ya tu tarea, no, ya. sí. Esto sería, ¿alguna duda de la compañera que preguntó que no entendía esto? No, ya todo claro, sí, ya, ya ¿Seguro? entendí. Sí, estaba atenta por eso, porque no entendía ¿Ya? muy bien y ya con lo que usted habló, ya, ahí sí. Sí, entonces eso sería, ¿sí? Bueno, ahora sí, como dicen que los compañeros y las compañeras, ¿verdad? Están ansiosos para la exposición, entonces vamos a compartir el PowerPoint de los compañeros. Bueno, pues aquí tenemos en este caso, el grupo conformado, ¿verdad? El equipo conformado por Banda Lusuriaga Caterín, por Ala Peñalosa Sheila, por Cedeño Vera Giovanna, por Franco Macías Reinaldo, por Pico Mero Maybelline y Zulca Catarine. Maybelline, Zulca Catarine. Ya, entonces vamos a darle la palabra a Pico Mero. Hola doctora, buenos días. Hola, ¿me escucha? Y le escucho, mija. Ya bueno, en el tema que nosotros vamos a hablar va a ser lo que es la temperatura del aire y lo que es la humedad. Como objetivos de introducción vamos a tener lo siguiente. Puede cambiar, por favor. Como objetivos vamos a tener que vamos a conocer lo que son los efectos de la temperatura ambiental, lo que es la humedad, la precipitación y la luz con relación a los cambios climáticos. Y vamos a ver cómo este va a afectar a los microorganismos mediante una investigación bibliográfica, la cual nos ayudará a entender los procesos que se han dado a lo largo de los últimos años. Como introducción a lo que es la temperatura del aire, humedad y los demás temas que vamos a ver, podemos definir que lo que es el cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Este fenómeno es debido a las causas naturales y también a la acción del hombre que van a producir de diversas escalas de tiempo y sobre todo los parámetros climáticos como es la humedad, la humedad ambiental, lo que es la luz, precipitaciones, temperatura y también cuál es el cambio climático y cómo se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a lo que es la actividad humana. Cómo se altera la composición de la atmósfera mundial y la variabilidad natural del clima observado durante los últimos periodos comparables. Como primero, vamos a hablar sobre lo que es la temperatura del aire y humedad. Ya, un ratito. Primero, vamos a definir qué es temperatura. Ya, a ver, vamos a definir qué es temperatura, nos dice la compañera. Ahora yo quiero hacer una pregunta a Olguín Menéndez Cristian. Olguín. Buenos días, doctora. Muy buenos días, Cristian. Cristian, ya la compañera nos dice que va a hablar sobre la temperatura del aire y la humedad, ¿verdad? Yo te pregunto a ti, en este caso, ¿qué vendría a ser la temperatura? Bueno, para mí la temperatura, así superficialmente, podría ser si sentimos calor, frío o humedad, más que todo. Ya, pero eso que tú me estás diciendo más bien sería como un síntoma, ¿no? Pero yo te pregunto, por ejemplo, yo tengo este esferográfico aquí, ¿verdad? Yo te pregunto a ti, ¿qué es esto? Lo que yo tengo en la mano. Entonces tú me dices, es un esferográfico. ¿Ya? Ya. Así me dice usted, pero yo te digo, a ver, conceptualíceme el esferográfico. Entonces usted me va a decir que ese esferográfico sirve, que es un útil escolar, ¿verdad? Que puede ser de tinta roja, puede ser de tinta azul, de cualquier tinta, el color, ¿verdad? Y que sirve para escribir. Entonces yo te digo, ¿qué es la temperatura? Así, con otras palabras como más técnicas, podría definirse como un grado o nivel térmico
de un cuerpo sobre la atmósfera. O sea, más que todo es en la atmósfera, ¿qué sería esto? ¿Sí? Tiene que ver Ya. mucho con eso, ya. Entonces, ¿quién te va a dar la respuesta? Si usted se Un va a dar termómetro. cuenta si Un estuvo en lo cierto o no. Ya, en lo que es el término de temperatura, este aquí vamos a decir que es un índice indicativo del calentamiento o enfriamiento del aire. Esto va a resultar como el intercambio de calor entre la atmósfera y la Tierra. O también pueden darse en otros niveles, como también en los cuerpos, en forma de calor también, calor o frío. Sí, ¿verdad? Y es un poco que también nosotros podríamos decir, es un índice, porque cuando hablamos de un índice es una medida, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a dar, ¿verdad? Si que nosotros tenemos tanta temperatura. Y perdón que los dejo un solito, pero voy a pedir que me suban el medidor de temperatura que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Un momentito, ¿sí? Ok. El reloj de la temperatura. Ya, aquí estoy. Sigamos. Ya la compañera nos habló de esta lámina donde nos explicaba, ¿verdad? Que la cantidad de agua que contiene un determinado volumen de aire depende precisamente de la temperatura. Exactamente. O sea, el término, también la temperatura, como ya hemos hablado, también va a repercutir en lo que son, en el clima en otros niveles. Como ya les dije, la cantidad de agua que contiene un determinado volumen de aire va a depender precisamente de lo que es la temperatura. Y también vamos a decir que va a haber una mayor cantidad de vapor de agua cuando el aire va a ser caliente. Y en lo que respecta al término de presión de vapor a saturación, este de aquí vamos a decir que eso se lo utiliza para designar la máxima cantidad de vapor de agua que va a contener un volumen de aire a determinada temperatura. Eso es lo que respecta a temperatura. La otra diapositiva. Continuamos. No. Diga, por favor. Ya, lo que es el vapor de agua contenido en la atmósfera se va a poder expresar en forma de humedad absoluta y también en forma de humedad relativa, que está, o sea, normalmente se va a expresar en humedad relativa. Lo que es la humedad absoluta, que está aquí va a ser el número de gramos de agua por metro cúbico de aire. Y lo que es humedad relativa, que se lo utiliza normalmente, esta va a ser lo que es el porcentaje de saturación de aire con vapor de agua. Vamos a tener que lo que es la fórmula, que es humedad relativa, que va a ser igual a lo que es la presión de vapor real sobre lo que es la presión de vapor a saturación por 100. En lo que es el vapor de agua de la atmósfera, esta va a proceder de lo que es la evaporación del agua, de lo que ya son los océanos, los ríos, los lagos, los suelos, o sea, la humedad del suelo, siendo lo que es la temperatura y el nivel de saturación del aire los que van a determinar la evaporación que dé una mayor o una menor cantidad de agua. Y al respecto de lo que la humedad relativa de valor 0, esta va a caracterizar el aire completamente seco y una humedad relativamente de 100, o sea, el aire a un aire saturado. Vamos a decir que lo que es el aire frío, este va a ser más seco, y lo que es el aire caliente va a emitir un mayor vapor de agua. Ya, en lo que, como ya les dije, el vapor ya se va a emitir de lo que es la evaporación, de lo que son los aguas, los océanos, los ríos y los lagos, y de lo que es la humedad del suelo. Y vamos a encontrar lo que son dos conceptos importantes, en el cual va a estar lo que es la evapotranspiración y lo que es el punto de rocío. En lo que es la evapotranspiración, esta aquí va a ser la suma del vapor del agua que va a llegar a la atmósfera en una determinada superficie, procedente de la evaporación que se produce en el suelo y de la transpiración de las plantas y otros seres vivos, como ya lo he mencionado anteriormente.
y lo que es el punto de rocío, que esta va a ser la temperatura a la cual el vapor a una presión dada constante va a producir una saturación del aire. Como un ejemplo se ve ahí lo que es la neblina. Perdón que te interrumpa. A ver, Linda. Sí, doctora. Linda, ¿qué me podrías decir en todo esto que ha hablado la compañera, verdad? Sobre la temperatura del aire y la humedad, sobre la humedad absoluta y humedad relativa, sobre la evapotranspiración y el punto de rocío. ¿Qué me podrías decir tú? Bueno, como conclusión, resumiendo todo, hay que tener bien claro el término de temperatura, que es como el grado de medición del calor. En este caso lo estamos hablando de manera atmosférica del planeta, porque también lo podemos relacionar en un objeto o un cuerpo, como por ejemplo nosotros los seres vivos. ¿Ya? Pero en este caso lo estamos hablando atmosférica, que tiene que ver relacionado con el vapor del agua, el aire, las corrientes de aire, y aquí podemos ver por eso la evapotranspiración, es decir, que el vapor emitido por el proceso del ciclo del agua, de ríos, océanos, lagos, riachuelos, va a evaporizarse hacia la atmósfera, y esto va a seguir un ciclo de vida. Va a evaporarse, luego va otra vez a condensarse, va a precipitarse, y así va a seguir manteniéndose en equilibrio. Ya, gracias, Linda. Bueno, veamos a Sofía Fernanda. Ahí está retirada. Ahí está retirada. Sí. A ver, Juan Fernando Rivas. Zambrano Rivas. Dígame, dígame. Dígame. A ver, Juan Fernando. ¿Qué me podrías decir con relación a todo esto, lo que acaba de decir Linda y lo que acabó de decir la compañera que está haciendo la exposición? ¿Cómo? Temperatura, humedad absoluta, humedad relativa. No, porque todo esto es importante en el medio ambiente, pues, y la atmósfera. ¿Por qué? Ya que la temperatura, primeramente la temperatura, como dijo el compañero, es lo que es el nivel térmico de la atmósfera. Esta va a regular ciertas cosas o va a tener ciertos puntos buenos en lo que es el medio ambiente, ya que, como ya saben, en cada lugar hay diferentes temperaturas dependiendo del tiempo o de la época que estamos. Y esto no se da así de la nada, que porque tal tiene que hacer frío, no, es porque todo tiene un sí y todo tiene un porqué. En parte, esto ya depende, ya depende. ¿De qué? Pues Pero depende es más lo que yo entendí, eso es lo que yo más entendí, y ya de lo otro, de lo que es lo otro que habló, ya eso ya vienen a ser como subs así, ya no tanto como la temperatura, que es la que más influye en todo. La temperatura influye más de todo. ¿Y por qué se causa esto de la temperatura que usted dice que influye en todo? Porque en parte, ¿cómo podríamos decirlo? Uy, casi me caigo. En parte, esto ya, o sea, que influye en todo, es porque todo es por clima, pues. Mire, digamos que en las personas hay personas que cuando hay clima frío, se enferman y todo, porque no están adaptados a ese clima. Lo mismo pasa en personas que cambian de clima, como la gente de la sierra que viene a la costa, que comienzan así a sentir más calor, no están adaptados, sudan más y eso ya. Y en los diferentes ecosistemas o diferentes ambientes, la temperatura influye por el cierto hecho de que, si ya digamos que si estamos en un verano así, tiene que estar en un lugar tiene que haber verano y en otro invierno, no puede haber verano en todos los lugares porque si no el planeta se pondría así como que, ya, pues habría como un desequilibrio y la temperatura ayuda a que no haya un desequilibrio en todo el planeta, así que no pasen cosas malas, ya. O sea, lo que entiendo. A ver, Juan Fernando, ya sabes que tienes que analizar un poquito más a fondo. A ver, la compañera que está poniendo. Estoy. Gracias. Doctora, pero ahí viene lo que son precipitaciones. Ya que Tranquila. ¿Cuál es tu nombre, mija? Maybelline Pico. Pico Mero Miguel. Ya, a ver, Maybelline. ¿Qué me puedes decir de lo que acaba de decir Juan Fernando?
O sea, es un poco confuso, pero en pocas palabras, o sea, como que sí le traté de entender un poco. Y que tiene que ver, o sea, todo lo que son los cambios climáticos, también en lo que, todo lo que tenga, o sea, todo lo que nosotros hacemos, ya serían las actividades humanas y todo esto va a ocasionar un, este, un efecto en lo que es el ecosistema. Ya, o sea, la temperatura puede influir bastante, ya que puede aumentar y puede dañar lo que es la capa de ozono, puede disminuir lo que son en los polos, y pueden haber distintas cosas que pueden afectar a lo que es el ecosistema y la atmósfera, un aumento del CO2 y otros factores que pueden influir bastante en todo esto. La verdad, lo que le hace falta a Juan Fernando es un poquito más de calma. Ajá, se precipita mucho. Organizar las ideas, ¿sí? Porque, o sea, él lo dijo, pero en una... Es que me pone nervioso, pues, doctora, pues, estas preguntas. Estaba nervioso. Chica. Y mira, y eso Sí. que tienes preparado el tema también. Entonces, eso es que que preparar ya, el tema, eso iba a decir. Sí, entonces yo lo no único... preparé esta parte. A mí me hubiese preguntado las precipitaciones y lluvia le daba toda la clase. Mira, justito sigue abajo, mire, pero... Tranquilo. Ya, pero Ya. sin llorar. Mire, ya les digo a ustedes que ustedes no, o sea, tienen que saber toda la temática, ¿sí? Porque es la clase. Entonces, yo sé decir, si un equipo, ¿verdad? Uno sale bien, quiere decir que todos salen bien. Si uno no sale bien, quiere decir que los otros tampoco van a salir bien. Entonces, aquí no hay pretexto. Lo único que yo te pido, Juan Fernando, es que tengas un poquito de calma, ¿sí? Que aquí nosotros no tenemos prisa. Sí, solo hay que tener un poquito de calma. Ya, gracias, Mary. Ya, de nada, doctora. Vamos con Giovanna. Ya, entonces, continuando con la exposición de mi compañera, vamos a hablar de las precipitaciones. ¿Puede pasarle a la siguiente diapositiva, por favor? Ya, tenemos que, hablando meteorológicamente, es decir, del clima, la precipitación se define como cualquier forma de hidrometeoro, es decir, cualquier masa sólida compuesta por agua que cae de la atmósfera y llega a la superficie terrestre. Esta puede presentarse en forma de lluvia, de llovizna, de nieve o de granizo. La siguiente diapositiva, por favor. En la figura que podemos observar a continuación, en esta imagen, vemos la representación de la distribución mundial de las precipitaciones anuales. Nos menciona el libro que las zonas donde mayor precipitación se producen, es decir, las zonas que se encuentran superior a los 2.000 metros sobre la altura del mar, son principalmente en las regiones tropicales de Asia, América del Sur y África. La siguiente diapositiva, por favor. Esto se debe a lo que podemos observar en el gráfico de aquí, que los vientos que circulan por los océanos de esta zona absorben la humedad y el aire se eleva, pero como este aire es caliente, al elevarse se va a enfriar y va a alcanzar el punto de rocío, que ya mencionaron mis compañeras anteriormente, que es el punto donde se forman las nubes, y estas nubes se forma la precipitación. Entonces, esta precipitación va a hacer que los hidrometeoros caigan desde la atmósfera hasta la superficie terrestre. Siguiente diapositiva. En cambio, en los desiertos es lo contrario. En los desiertos prácticamente se produce una escasa o una nula precipitación, por lo que las corrientes de aire que se elevan no llegan a ser enfriadas. Entonces, al no ser enfriadas, no se produce lo que es el punto de rocío y no se llegan a formar las nubes para que se produzcan las precipitaciones. Por eso es que prácticamente las precipitaciones en los desiertos son nulas, y entonces por eso no llueve en los desiertos, son totalmente secos. Tienen un aire seco. Tenemos que principalmente contamos con dos cinturones de desiertos más importantes. Tenemos el trópico de Cáncer, que se va a encontrar en el hemisferio norte, y el trópico de Sur, que se va a encontrar, el trópico de Capricornio, que se va a encontrar en el hemisferio sur. En el trópico de Cáncer tenemos varios desiertos importantes, como son el Gobi, que se encuentra entre China y Mongolia, y el Sahara, que creo que muchos hemos escuchado hablar del desierto de Sahara, que se encuentra al norte de África. Mientras que en el trópico de Capricornio, en el hemisferio sur,
contamos con el Gran Desierto Victoria y el Gran Desierto de Arena, que se van a encontrar en Australia, y la Patagonia Argentina, que también muchos hemos escuchado hablar. Sí. Dígame, ¿por qué cree usted que ahora en estos tiempos, verdad, como que nosotros no tenemos invierno? Yo creo que influye bastante el cambio climático de lo que se ha estado hablando últimamente, ¿no? Porque dice que, por ejemplo, estos aumentos de temperaturas provocan que las precipitaciones disminuyan, que la altura de los mares aumente por el derretimiento de los polos. Entonces, por ejemplo, se produce una mayor cantidad de dióxido de carbono también en estos últimos tiempos, lo que va a aumentar la temperatura significativamente. Y entonces todos estos cambios climáticos hacen que el clima se desproporcione. Y entonces ya no tengamos las regularidades climáticas que teníamos antes. Por ejemplo, en los tiempos de antes, cuando era, me parece que aquí es el verano en el que llueve, ¿no? Invierno. O sea, nosotros ya prácticamente no tenemos épocas, ¿verdad? Sino más bien, ya no podríamos decir, tenemos las estaciones de invierno y verano, sino que hay épocas que llueve y épocas que no llueve, porque antes, ¿verdad? Bueno, de pronto no sé si ustedes cuando iban a la escuela podían darse cuenta de que muchas veces no nos queríamos levantar para ir a la escuela porque hacía frío, porque ya había llovido, ¿sí? Y por lo general la lluvia aquí en Ecuador siempre se daba, ¿verdad? Entre fines de noviembre, diciembre se agudizaba un poco más, enero era más torrencial, febrero y marzo. Por eso es que nosotros tenemos ese ciclo de la escuela, ¿verdad? Que ya la época lluviosa inicia cuando ya vamos a terminar el ciclo escolar. En cambio, en la sierra es muy diferente, ¿verdad? Cuando nosotros estamos de vacaciones, allá en la sierra están en clase. Entonces, ese es dependiendo también del clima, ¿no? Y lo que nos perjudica a nosotros, ¿verdad? Que también ya no llueva, ¿por qué? Porque nosotros estamos, ¿verdad? Cuando digo nosotros me refiero al ser humano, ¿sí? Nosotros estamos talando los árboles, ¿verdad? ¿Y cuándo son los árboles que te ayudan para que haya esta bendita agua? Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Talamos árboles, talamos y somos incapaces de sembrar un árbol. Entonces, lo ideal fuera, no digamos 2, digamos 1. Lo ideal fuera que si yo talo un árbol, pues yo voy a sembrar 1. Y si tengo la capacidad de sembrar 2, lo siembro, pero por lo menos un árbol deberíamos de sembrar, ¿no? Cuando recién empezó a regir el nuevo alcalde con sus concejales, ¿verdad? Hubo una campaña de decir cuántos árboles iban a sembrar por día y cuántos árboles iban a terminar sembrando en un mes, ¿verdad? Era un poco para, un poco como para disminuir todo lo mal que nosotros como humanos hemos hecho. Yo no sé si todos alguna vez han ido por el camino que va a Rocafuerte, ¿verdad? Tenemos los árboles fantasmas, esos árboles que no tienen ni una hoja. Pero esos arbolitos, cuando apenas comienza a dar una lluvia, esos arbolitos se visten todo de verde. Yo sé decir, ya se vistieron de gala, están de fiesta, ¿no? Se ven todos verdecitos. Y qué bonito paisaje que se ve en ese momento, cuando están todos verdes. Pero si ahora usted vaya, lo vas a encontrar seco. Entonces, esa es la problemática. Yo les decía ayer al equipo, ¿verdad? Que si nosotros tuviéramos la potestad de decir, bueno, vamos a hacer la prueba de un año que haya agua permanente por el sector donde están los árboles fantasmas, a ver qué pasa. O sea, regar desde lo alto, ¿verdad? Regar desde lo alto esa zona donde se encuentran estos árboles, a ver qué pasa. Y a lo mejor vamos a tener toda esa zona verde, ¿sí? Y van a florecer los pocos guayacanes que nosotros tenemos por ahí, ¿verdad? Porque todos los árboles que hay son de ceiba. Entonces, eso sería una gran problemática. Por ejemplo, aquí en Manta, ¿verdad? Todas estas zonas donde han lotizados para hacer las viviendas, eso habían árboles. Entonces, como se hacen las lotizaciones, lógicamente, que para construir tienen que tumbarse todos los árboles que ustedes encuentran, grandes, medianos y pequeños, árboles ya que tienen sus años, árboles que recién estaban naciendo, qué sé yo. Entonces, todo eso nosotros eliminamos, es verdad, es bien cierto que nosotros necesitamos dónde vivir, pero no estamos viendo qué pasa con el ecosistema, ¿verdad?
Es por eso que cuando nosotros hagamos un proyecto, siempre tenemos que ver la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir la sostenibilidad? Que a largo tiempo lo que yo estoy haciendo no cause un daño para la comunidad, para los humanos, para el ecosistema, para los organismos, ¿verdad? Vivos, para los organismos no vivos. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que ver. Sí, exacto. ¿Continúo yo o le doy paso a otro compañero? A ver, ¿a quién le damos el paso? Giovanna eres, ¿no? Sí. A ver, vamos con Reinaldo. ¿Me escuchan? Sí, Reinaldo. Hola. Ok. A ver. Vamos a continuar la exposición. El siguiente punto viene a ser la luz. Si hablamos de luz, en ecología nos referimos a luz solar. Y es interesante, es importante conocer la cantidad de luz que reciben las plantas, porque de esta luz va a depender el proceso de la fotosíntesis. Y también la luz depende de las repercusiones en las actividades de organismos, porque los organismos acuáticos o terrestres, algunos organismos tienen distintas actividades en referente a la luz. Ahora, en la fotosíntesis, no solo se va a trabajar con la luz visible, porque las plantas también tienen la capacidad de reflejar la radiación infrarroja y la ultravioleta. El color verde de las hojas es porque se refleja la luz la luz verde mientras absorbe estas radiaciones violeta e infrarroja. Ahora, ¿qué pasa con la luz? No toda la cantidad de luz puede llegar al suelo. ¿Por qué? Porque esto va a depender de la densidad foliar. ¿Qué es la densidad foliar? Esto está representado por la superficie, lo que va a cubrir la cantidad de hojas en relación al suelo. Esto nos lleva a que mientras más hojas, o sea, mayor sea la cantidad foliar de determinado lugar o de determinada planta, menor va a ser la cantidad de luz que llega al suelo. Es evidente porque si hay mayor capacidad de, como que le hacen sombra al suelo y el suelo no tiene la capacidad de absorber esa luz, la señal positiva. Espera un ratito, Reinaldo. A ver, veamos. ¿A quién tenemos por aquí? Andrade Cintia. Dígame. Cintia, aquí en la gráfica que tiene Reinaldo, en esta lámina, ¿verdad? Es un solo árbol, pero tiene diversidad de colores, ¿verdad? La pigmentación te refleja diversidad de colores. ¿A qué cree que es? Por la clorofila. Por la clorofila. ¿Y qué es la clorofila? Es un compuesto químico que tienen las plantas para darle pigmentación a las hojas. ¿Y de dónde? ¿Cómo obtienen, cómo es esa transformación de la clorofila? A ver. La verdad que no conozco muy bien cómo es la transformación, pero supongo que tiene que ver con la luz y el agua. ¿Será? Pero ya nosotros hemos hablado de la fotosíntesis. ¿Sí o no? O sea, sí, la fotosíntesis es porque cuando las plantas obtienen energía de la luz solar. ¿Ya? Pero no sé si tenga que ver con la clorofila. Pero sí tiene que ver, porque la fotosíntesis o función clorofílica, dice la literatura, es la conversión de materia inorgánica a materia orgánica gracias a la energía, ¿verdad? Que aporta la luz, en este caso, la luz solar. Entonces, también depende, ya el compañero ya hablaba, ¿verdad? Que depende de las direcciones donde van los rayos solares y la cantidad también, porque de pronto podríamos tener este árbol que es frondoso, ¿verdad? Y tiene muchas hojas, lógicamente, que las hojas que van a estar antes de las que están aquí abajo van a tener otra coloración. Y así sucesivamente, ¿verdad? A las que le da menos rayos solares, pues lógicamente va a cambiar su pigmentación. Y es por eso que cuando uno va a esta parte donde hay muchos árboles que tú puedas observar, tú puedes ver un solo árbol y vas a distinguir diferentes tonalidades de verde.
¿sí? Entonces, no olvidemos que la fotosíntesis, ¿verdad? Tiene que ver con la función de la clorofila, por favor. Ahí ya tienen una pregunta para elaborar, ¿sí? ¿Continuamos, Reinaldo? Ya, también me faltó mencionar que, o sea, que no todas las plantas necesitan la misma cantidad de luz. Y hay unas plantas que sí necesitan bastante cantidad de luz y estas van a ser las plantas que son como que más frondosas. Pero antes de que la superficie foliar aumente, o sea, antes de que florezcan así de manera abundante y que creen sombra, el suelo lo que hace es captar la mayor capacidad de luz para luego poder dárselo a la planta, porque si no, no puede. Uh-huh. Por otra parte tenemos la siguiente diapositiva. Ya. La actividad de la fotosíntesis de las plantas está afectada por la luz, como le expliqué. En este punto van a existir dos niveles, el punto de compensación de luz y el punto de saturación. El punto de compensación de luz es básicamente cuando la tasa de absorción de dióxido de carbono se utiliza en el proceso de la fotosíntesis es igual a la tasa de la fotosíntesis. Sabemos que así, o sea, en manera pequeñísima explicada, una de sus funciones es absorber dióxido de carbono y botar oxígeno. Entonces, si esto está equilibrado de una manera normal, a esto se denomina punto de compensación de luz. Ahora, hay un punto de saturación de luz cuando esta luz que va a captar la planta va a ser mucho mayor a la que necesita. Entonces, la fotosíntesis se va a aumentar, pero no va a haber un resultado. Ya esto se denomina punto de saturación porque la planta como que se hipersatura con mucha radiación solar. Y supongamos que tú quisieras dar un ejemplo que tenga que ver con nosotros los humanos, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo, doctora? No entendí la pregunta. Claro, o sea, por ejemplo, si tú quisieras esto, traspolarlo a un humano, ¿cómo sería? Puede ser con la ingesta de agua, porque Con la ingesta una de persona agua. porque necesita cierta cantidad de agua para realizar ciertas actividades y ese sería un punto de compensación, porque va ¿Ya? A ver. a compensar tomar agua, va a ser equivalente a lo que va a necesitar, pero puede haber un punto de saturación donde la persona tome mucha agua y esta no va a ser utilizada, solo se va a coger la parte que se necesita. Sí, ¿verdad? Un poco me hace recordar lo que usted acaba de decir. Hay un vídeo que está en las redes, en YouTube, ¿verdad? Que dice, el agua mata, ¿verdad? Y el agua en realidad no es que mata, sino es que nosotros somos los malos, aplicamos cualquier cosa y queremos hacer todo con cualquier cosa. Entonces, ¿por qué dice el vídeo que el agua mata, no? Lo que pasa es que esta persona, ¿verdad? Hubo un concurso de quién ingería mayor cantidad de agua. Y en el momento de que ya llegaban al límite, ¿verdad? Está bien, ganaban el concurso, pero ¿qué era lo que iba a hacer? Nuestras neuronas son como una esponja, ¿verdad? Usted pone una esponja en un recipiente con agua y usted coge la esponja y está embebida, ¿verdad? Pero cierta cantidad, solamente retiene cierta cantidad. Ya, entonces, así mismo son nuestras células, nuestras neuronas que encontramos a nivel de nuestro cerebro, a nivel de nuestra cabeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que decía el vídeo, ¿no? Que de la tanta cantidad que ya había absorbido nuestro cerebro, ¿verdad? Hay un momento que eso explota. Entonces, ya cuando explota, pues lógicamente te provoca, ¿verdad? La muerte de la persona que ingirió esa cantidad excesiva de agua. O sea, si es que quisiéramos relacionarlo, pero también me gustó el ejemplo que pusieron las chicas el día de ayer, entonces ya lo vamos a repetir, ¿sí? Entonces, esa es la problemática que nosotros tendríamos. O sea, yo siempre sé decir todo el exceso es malo, ¿no? Y ya con el ejemplo que van a mencionar las compañeras, pues vamos a ver también qué pasa con el exceso del oxígeno. Chicas, les escucho. ¿Se acuerdan que ayer les hicieron... Sí, doctora. Ayer hablábamos vuelta a la comparación
en el ser humano. Por ejemplo, cuando un humano está saludable aparentemente, entonces está saturando el 100% de oxígeno. Eso podría mencionarse como la saturación del oxígeno. Está normal, entonces llega a su límite en el que ya está saturando todo el oxígeno y no necesita más porque es lo más que puede. Entonces, al contrario de una persona que de pronto padece de una enfermedad, pongámoslo en el ejemplo del COVID actualmente, ya una dificultad respiratoria tiene. Entonces su saturación de oxígeno va a bajar, puede bajar al 80, al 90. Entonces eso es en cuanto a una relación en el ser humano, en la saturación de oxígeno. El límite que vendría a ser 100 en una persona sana y en una persona enferma puede bajar. Entonces ya la saturación no está dada completamente, sino que hay un déficit de la saturación de oxígeno. Bueno, y ustedes sabrán que cuando también el exceso del oxígeno también te puede perjudicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Cuando un paciente está con oxígeno, te dicen tantas libras tienes que ponerle de Claro, el oxígeno, cálculo ¿verdad? sí, eso también es algo muy importante, porque si no Sí. también puede haber un envenenamiento, una intoxicación. Entonces, siempre hay que saber calcular adecuadamente la dosificación que se le va a dar al paciente, porque también es malo. Sí. Entonces ya ve, nosotros usamos el oxígeno ¿para qué? Para contrarrestar o para mejorar la función respiratoria del ser humano, pero si también nosotros nos excedemos, ¿verdad? Igual que el ejemplo del agua que puso el compañero, igual también, ¿verdad? Acá de pronto, ¿verdad? Por el exceso de luz, supongamos que nosotros tuviéramos unos soles, unas temperaturas muy altas como nos tienen en los otros países, pues a lo mejor iba a haber mucha muerte de la vegetación y también mucha muerte del ser humano, ¿sí? Entonces, por eso que nosotros tenemos que ver. Aquí dice la tasa de absorción de dióxido de carbono utilizada en el proceso de la fotosíntesis en las plantas, ¿verdad? Es igual a la tasa perdida en la respiración. Es como que las plantas necesitan del dióxido de carbono, ¿verdad? Pero sin embargo, esa cantidad que ellos necesitan, nosotros también la estamos eliminando a través de la respiración, ¿sí? Y no nos olvidemos también que nuestra Tierra, ¿verdad?, tiene una forma redonda y atachada en sus polos, y que en el momento de ir haciendo su movimiento de rotación, pues lógicamente también va a tener la inclinación de los rayos solares. Gracias, Reinaldo. Sheila, ¿podemos continuar? Ya, continúo. Sí, Ya. por favor. En este caso yo les voy a hablar sobre los efectos del cambio climático sobre los organismos. Este es un tema que se ha abordado en la actualidad bastantísimo por la condición del planeta. Más que todo en los últimos años ha sido notorio la serie de cambios globales que se han producido y que afectan no solo al planeta, sino que también a todos los organismos, los ecosistemas, todos se ven involucrados en estos cambios, puesto que el equilibrio de la vida y de los ecosistemas se va a ver alterado. Cabe señalar que algunos de los datos, más que todo durante el siglo XX, algo destacable es que la temperatura de la Tierra ha ido aumentando. Por ejemplo, últimamente se ha dado un aumento de 0,6 grados centígrados. También algo mucho a recalcar y que se ha hablado es del derretimiento de los polos, del Ártico y todo esto. Esto ha hecho que el nivel del mar aumente alrededor de un 15%. Y esto, analizando el aspecto de todo esto, vemos que en el derretimiento de los polos va a haber, por ejemplo, en el caso de muchas especies que se van a ver alteradas, algo que se ha mencionado mucho en los noticieros o noticias, los osos polares. Ya también tenemos que el nivel del mar ha aumentado entre 1 o 2 milímetros en este último año. Y que también ha habido variaciones en diferentes regiones en cuanto a las precipitaciones, debido al calentamiento global, algo que ya mencionó mi compañera anteriormente, más que todo acá en la zona trópica de Ecuador. Y también se ha visto lo que es la intensidad de los fenómenos, el fenómeno del Niño, por así decirlo, y más que todo en lo que es la superficie del Océano Pacífico Central y Oriental. La siguiente, doctora. Mira, perdón un ratito que te deje en stand-by. Quiero hacer una pregunta. Andrade Cedeño Cintia, ¿está? Sí, ya me preguntó. Ya te pregunté.
Sí, la de la clorofila, que me preguntó por la pigmentación de las hojas. Ya. A ver, ¿qué se pasó? Melanie. Ver a Melanie. Sí, doctora, dígame. A ver, Melanie. Ya nosotros hemos hablado un poco, ¿verdad? Ya nos dijo Sheila sobre los efectos del cambio climático sobre los organismos, ¿verdad? Ajá. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Será lo mismo calentamiento global o cambio climático? ¿Por qué? A ver, se podría decir que existe una especie de relación, pero en realidad no creo que sea lo mismo. ¿Por qué? Porque en sí, calentamiento global se le atribuye al término de que se ha dañado lo que es la capa de ozono de nuestro planeta. Entonces allí es que entran más los rayos solares. Además de eso, por todas las combustiones de los carros, de lo que sucede en las fábricas y todo ese tipo de cuestiones, a diferencia de lo que es un cambio climático, que esto se da, puede ser por factores mismos ambientales, así sea por cosas más naturales. Por ejemplo, pueden ser por corrientes del mar, como las corrientes de Humboldt, que van a ocasionar cambios directamente en el ecosistema de donde residen aquellos animales. Uno creo que tiene que ver más, el cambio climático tiene que ver más como con lo natural, que sí está influenciado últimamente por los humanos, pero lo que es el calentamiento global, esto tiene que ver mucho más directo con los daños que causa nuestra especie hacia todo el planeta. A ver, ¿qué es lo que dice la literatura? ¿Verdad? Dice que el calentamiento global no es otra cosa que el aumento de temperatura de la Tierra, ¿verdad? Debido a todos los gases que son a través del proceso del invernadero. Debido al incremento de estos gases, ¿verdad? Se produce el calentamiento global en toda la Tierra, ya. Pero ahí hay una gran diferencia. Cuando hablamos del cambio climático que se da en toda la Tierra de hace muchos millones de años, ¿verdad? Y lógicamente que eso es a nivel total. Pero cuando hablamos del calentamiento global, solamente pongamos dos ciudades o dos provincias, Manabí versus Sierra, Quito. ¿Dónde ustedes creen que va a haber mayor calentamiento global? ¿O dónde va a surgir mayor cantidad de estos gases que son tóxicos para nosotros? Quito, hay más gente. Sí, hay más gente, ¿verdad? Por ser en Loma, pues lógicamente que los transportes, los vehículos, ¿verdad? Van a eliminar más gases tóxicos, ¿sí? Entonces, ya al final vamos a ver un vídeo que está muy bueno que ha puesto el equipo y ahí entonces vamos a ver la diferencia que hay entre el calentamiento global y el cambio climático. Mira, Sheila. Ya, algo también a recalcar es que, por ejemplo, si las... Sheila, no te escucho. Ya, sí, perdón, es que estaban haciendo voy aquí, ya. Estaba diciendo que algo a recalcar es que esto puede seguir empeorando con el paso de las décadas, más que todo con las actitudes o actividades que está realizando el ser humano. Si no se las logra controlar, puede desencadenar algo catastrófico, que como usted mencionó en el video lo va a explicar muy interactivo para la comprensión de todos. Ya, tenemos que también se va a dar, más que todos estos cambios que pueden ser catastróficos, se van a dar por la combustión de posibles combustibles fósiles, deforestación de árboles, que como sabemos han sido un problema. Mismo a inicios del año hubo el gran incendio forestal de Australia, mismo por a veces
el maltrato de los suelos, el suelo está seco, entonces eso, una mínima chispa, no se sabe bien cómo se propagó, pero como está alterado con la deforestación, fue un incendio inmenso. Ya, también tenemos que esto va a producir el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y conducirá a un incremento de la superficie terrestre, que es algo que ya se ha mencionado, todo va a haber interrelacionado y esto puede desencadenar a muchas otras cosas. Ya, la preocupación de... Ya, en la siguiente... Ya, la preocupación por los cambios que están sucediendo ha llevado al desarrollo de lo que van a ser diferentes modelos matemáticos para predecir el clima en los próximos años. Esto está más que todo dado por aquellas instituciones que se encargan de estudiar el clima, de predecir, entonces aquellos que nos indican cuando de pronto hay un ciclón en otras regiones, porque aquí en el Ecuador, gracias a Dios, no se dan esas situaciones, pero tenemos al fenómeno del Niño, que es un gran causal de diversos problemas aquí. Estos modelos nos van a indicar que en las próximas décadas si el clima va a ser cálido o va a ser frío, y esto va a estar principalmente característico dado por los gases de invernadero, que van a absorber las radiaciones infrarrojas que emite la Tierra. Concretamente, más que todo, se estima que la temperatura aumentará en las próximas décadas, más que todo, entre 1 a 5 grados centígrados, dependiendo de las emisiones de gases que se realicen en los diferentes países. Ya, muy bien, Che. Voy a hacer una pregunta. Sánchez Arteaga Fernanda Yamile. Yamile. Sí, dígame, soy yo. Ya, Yamile, una pregunta. De todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Que los compañeros han respondido, que las compañeras y compañeros han expuesto. Ya, entonces aquí ellos tienen una interrogante. ¿Puede afectar todos estos cambios climáticos habidos y los que vendrán al futuro? ¿Será que nos pueden afectar a los seres vivos? Bueno, cuando estoy hablando de seres vivos, estoy hablando de plantas, animales y nosotros, pero yo más bien quiero dirigirme a nosotros los humanos. ¿Será que todo esto puede afectar estos cambios climáticos a los seres vivos? Obviamente sí, porque como se llaman cambios climáticos, pueden haber diferentes, así como lluvias torrenciales, las cuales pueden llevar a inundaciones y nos pueden afectar a nosotros. También ¿De qué manera? ¿De qué manera? Espera ese ratito. Es que sonó algo en mi casa. ¿De qué manera? En el sentido de que si hay inundaciones nos pueden afectar a nosotros en los sembríos, nos pueden afectar en nuestros hogares mismos, haciendo que los ríos se desborden, así como pasa aquí en Manta cuando hay lluvias torrenciales, se desborda el río Burro y toda esa zona de la Florita se inunda, y las casas de los alrededores igual. También tenemos los cambios climáticos, así como el aumento de la temperatura, que nos puede afectar a nosotros con una insolación, si no tomamos las medidas de precaución. ¿Verdad? Y como ya lo dijo Sheila, bueno, nosotros como que estamos bendecidos porque todavía en nuestro medio, en nuestro país, no se escucha, ¿verdad? Muertes por las olas de calor que existen, como se escucha en las noticias que hay en otros países, ¿no? Que mueren mucho por el infarto y bueno, eso se debe también a estos cambios climáticos. Yo siempre sé decir, ciudades grandes, problemas grandes, ¿sí? ¿Por qué problemas grandes o problemas mayores? Porque el grado de contaminación en los grandes países es mayor que los nuestros, ¿no? Por ejemplo, si solamente tenemos pongamos solamente nuestra ciudad de Manta, ¿no? Ya, Los Esteros es una parroquia donde están la mayoría, por no decir casi un 99% de las fábricas. Imagínense que nosotros podríamos decir, pero las fábricas no contaminan, pero de todo ese humo que sale de aquella industria, ¿a dónde va a parar? Entonces van a parar a nuestros pulmones, ¿verdad? En el centro tenemos la IMEPACA, pero ya no se puede hacer mucho con esta fábrica. ¿Por qué? Porque ellos cuando iniciaron su construcción eran terreno baldío y cumplían con las normativas
en ese entonces, ¿no? Que no estén cerca de los ciudadanos, que no estén cerca donde habita mucha gente, pero ahora ya como nosotros estamos sobrepoblados, la tierra está sobrepoblada, entonces uno lo que quiere buscar es hacer un techo y en ese momento no ve cuál es la consecuencia, ¿no? Y lo que uno busca es eso, sobrevivir. Entonces nos toca sobrevivir de esa manera. Gracias, Sheila. Caterine. ¿Cuál de las dos? Caterine Banda. Ya. A ver, siguiendo con la exposición de mi compañera, se dice que se han detectado los cambios climáticos también van a afectar en lo que es la floración y la fructificación de algunas plantas. Tenemos algunas plantas que son como la retama, las encinas y los olivos, que en la retama y en las encinas se van a producir cambios en su desarrollo debido a estos cambios climáticos, mientras que en los olivos no van a haber cambios. También tenemos que los cambios climáticos provocan respuestas dependiendo las especies, pero también pueden alterar a la comunidad e influir en las especies, como es el caso que existe entre las plantas y los insectos que las polinizan. Por ejemplo, van a afectar a las aves migratorias de España, ya que llegarían antes debido a su disponibilidad de la floración y formación de los frutos. También tenemos a las golondrinas, que se retrasan debido al cambio climático que sufren las regiones de donde parten o lo que atraviesan en la migración. Y también tenemos las cigüeñas. Estas no van a migrar en invierno debido a las temperaturas bajas del país, y el alimento lo encuentran, lo pueden encontrar en lo que son la basura de las ciudades o también pueblos cercanos. ¿Puedes seguir, por favor? Un poco a lo que dice Caterine, ¿verdad? Yo no sé si ustedes sí escuchan las noticias, pero en Guayaquil, ¿verdad? Habían unos pajaritos que se posaban en los cables eléctricos, ¿verdad? Entonces la gente se quejaba de que por los excrementos de los animales y producía mal olor. Entonces, ¿qué dijeron los ecologistas? Bueno, ustedes quieren estar con el mal olor de los pajaritos que dejan por sus excrementos o quieren estar llenos de otras plagas, porque él explicaba que los pájaros que se posaban en los cables de la luz, ¿verdad? Ellos se comían los insectos, los mosquitos o los vectores que estaban muy cerca, o sea, mal por un bien, ¿no? Entonces, ¿qué decía? Que tenemos que aprender a vivir y que lamentablemente, pues, el que vive en la planta baja tiene que barrer si no quiere percibir ese mal olor, ¿no? Entonces, algo parecido a lo que nos dice la compañera, o sea, lamentablemente así es nuestra naturaleza y así se debe dar, porque si eliminamos a esas aves, entonces vamos a estar llenos de otras plagas, ¿no? Que son posiblemente a lo mejor pueden causar algún daño en el ser humano. Sigamos, por favor. Ya. A ver, también tenemos las aves de Europa, que se van a adelantar a la puesta de sus huevos. También tenemos otras que se van a desplazar por el incremento de la temperatura. También va a haber un aumento de la mortalidad de las aves marinas por nacer por falta de alimento. También tenemos las poblaciones de los peces, los cuales que se alimentaban van a migrar a lo que son las temperaturas más frías. Y tenemos que los cambios climáticos van a afectar a lo que es un incremento de la temperatura. También tenemos una reducción de los recursos hídricos. Por ejemplo, aquí tenemos una reducción de lo que son las lluvias. Y también tenemos identificación de fenómenos adversos, como son terremotos, deslaves, lluvias torrenciales, tsunamis, entre otros fenómenos que se podrían dar. También tenemos las ballenas. Las ballenas durante la temporada de verano van a migrar a lo que son aguas frías, donde la comida va a ser abundante. Y también cuando el clima se vuelve más frío, los alimentos van a comenzar a escasear y las ballenas van a migrar a lo que son temperaturas más cálidas para aparearse y comenzar con la cría de sus ballenatos.
¿Verdad? Un poco lo que dice la compañera sobre las ballenas, ¿verdad? Nosotros sabemos que más o menos entre, a ver, junio, fines de julio y días de agosto, ¿verdad? Nosotros tenemos un espectáculo muy bonito acá, que son las ballenas. Entonces, ¿ellos qué están buscando? Ellos vienen de agua fría, buscan una agua templada, ¿verdad? Cálida, para poder aparearse e inclusive, pues, hasta poder tener sus hijos, ¿no? Y que ya cuando tengan que emigrar a otros mares, pues lógicamente se van a encontrar, si vienen de un agua fría, vienen a un agua cálida, entonces ya cuando nosotros tengamos nuestras aguas de los mares frías, quiere decir que ellas vienen y brincan a otro mar que tenga agua cálida. Sigamos, por favor. ¿Sigo yo o...? Sí, siga usted y que la otra compañera Caterina después del video ya va a intervenir. Ya. Ahora tenemos la corriente de Humboldt. Es una corriente oceánica que va a ser fría, que va a dirección de norte a lo largo de la costa occidental de Sudamérica. Esta también se la conoce como corriente peruana o del Perú. La temperatura de estas aguas es entre 5 y 10 grados centígrados, más fría de lo que debería ser. Se va a formar frente a las costas de Chile y Perú y Ecuador, debido a que los vientos que soplan arrastran el agua caliente de la superficie. El agua fría va a contener lo que son nitratos y fosfatos procedentes del fondo marino, de lo que se alimentan los fitoplancton y los peces de ellos. Esta corriente fría es la responsable de las abundantes brumas o hasta nieblas que se condensan en las costas de Chile y de Perú. Ahora tenemos lo que es la corriente del Niño. Bueno, la corriente del Niño es una corriente marina cálida, estacional y ecuatorial propia del Pacífico sudamericano, que va en dirección de norte a sur y que llega a las costas ecuatorianas y peruanas entre el 18 y 25 de diciembre de cada año. La llegada del corriente del Niño es considerada beneficiosa porque va a anunciar la temporada anual de lluvias, necesaria para la agricultura y el ciclo biológico del bosque seco ecuatorial. Una corriente demasiado cálida ha sido relacionada con el llamado fenómeno del Niño, con una proporción de lluvias y calor mucho mayor de lo habitual, que va a formar lo que son inundaciones y catástrofes propias dentro de un cambio climático. Bueno, ustedes no sé si se recuerden, pero yo el último fenómeno del Niño me parece que fue en el 84, yo sí lo viví, ¿no? Y de allí no he visto otro fenómeno. Bueno, el año pasado hubo unos días que llovió, que inclusive los ríos salieron, y acá por esta ciudadela que quedan por Urbisrío, hay una ciudadela, no recuerdo el nombre, allí también creo que salió una correntada y se llevó un camión. Sí, pero bueno, solo ese susto nos dejó y de ahí ya no apareció, pero en el 84 de veras que sí fue fuerte. Sí. Bueno, aquí tenemos los anexos, ¿verdad? De los compañeros, ¿verdad? Tenemos el link de las reuniones y este que está aquí abajo es el link del vídeo, ¿verdad? Voy a dejar de compartir esto. Por favor, poner atención porque va a haber preguntas. Entonces voy a compartir en este momento el video, si no se me ha bloqueado.
¿Sí ven el video? Hola. Sí, doctora. Sí, ya le subo el volumen, ¿sí? No se escucha, doctora. ¿Perdón? No se escucha. A ver, veamos cómo está mi... Espera un ratito. Pero el volumen sí está. Está todo subido. Ahora no puedo eliminar escenas. Tiene que ir a donde está en la parte superior, YouTube, y puede cerrar esa pestaña de ahí que se le abrió de más. Ya. A ver, veamos el volumen. Está bien aquí. ¿Verdad? Está bien. El volumen de la computadora está bien. Yo tengo el micrófono encendido, ¿verdad? Sí. Ya, entonces hagamos un esfuerzo porque todo veo el audio que está bien en la computadora y en el video. Ya veamos. ¿Se escucha? No. Doctora, lo que sucede es Perdón. No se escucha, doctora. No se escucha, doctora. No se escucha, doctora. Creo que el audio tiene que de ponerlo compartir. Y igual que cuando el vuelva a sistema. compartir, abajito de la pestaña le va a salir. Doctora, y si vuelve a compartir de nuevo pantalla y en la parte de abajo sale para compartir audio de pantalla. A ver, perdón, no escuché.
se vuelve a compartir pantalla y cuando sale para compartir tiene que poner abajito que sale una opción de compartir audio de pantalla. A ver, te escucho, ahora sí, ya dejé mudo el video. ¿Le salió una opción que decía compartir audio de pantalla? No. Cuando empezó a compartir, no. No me salió. Sí, me salió nomás compartir, por ejemplo, ya, mira, dejo de compartir, me voy otra vez a compartir, ¿verdad? Me voy acá donde está el video en línea, pongo compartir, pongo compartir y no me sale compartir audio en ningún momento, ¿sí? ¿Y si comparte entonces otro compañero? ¿Perdón? Si otro compañero comparte pantalla, a ver si ahí funciona. A ver, sería del equipo de ustedes, del equipo. A ver. Cedeño Vera Giovanna, ¿puedes compartir el video? Ya voy a compartir el... Ya. Entonces yo dejo de compartir acá, ¿sí? Ajá. Pero tiene que hacerme administrador. Administrador, participantes, 31. Vamos a ver por dónde está. Cedeño Vera. Indícame con la manito dónde estás en la pantalla, Giovanna. Giovanna. Perdón, ¿qué dijo, doctora? No le escuché. Ya te vi. Entonces me pongo aquí donde usted y te hago hacer operador. ¿Ya? Déjame ver. Sí. Ya. Ya voy a compartir. Algo le pasa a la Tierra. ¿Se escuchan? ¿Sí se escucha? Sí, allí sí se escucha. Durante las últimas décadas, la superficie del planeta se ha estado calentando más de lo que debería, debido a los gases del efecto invernadero. Algunos gases en la atmósfera bloquean el calor que recibimos del Sol, impidiendo que éste escape. Se quedan encerrados como en un invernadero. Estos gases pueden ser vapor de agua, que es el más abundante y que tiene un sistema de retroalimentación como todos sabemos. El vapor de agua aumenta cuando la atmósfera se calienta y esto también trae más precipitaciones. Otro gas, el más popular tal vez, el dióxido de carbono del que todos hablan. ¿Quiénes producen dióxido de carbono? Nosotros a través de la respiración. También lo producen las erupciones volcánicas, pero estas son casi nada en comparación a la huella que deja nuestra actividad. Y no estoy hablando aquí de cuando salimos a correr y respiramos más fuerte, sino la deforestación, cambios en las tierras y la quema de combustibles fósiles. Los humanos hemos aumentado la concentración de dióxido de carbono más de 1/3 desde que empezó la revolución industrial. Otro gas es el metano, que es un hidrocarburo producido por fuentes naturales y la actividad humana también. ¿Dónde se produce el metano? En los depósitos de basura, en la agricultura, especialmente en el cultivo de arroz, y también se produce bastante metano en el proceso digestivo de los rumiantes. Sí, gases, eructos y estiércol principalmente de las vaquitas. ¿Es esto realmente malo? Pues sí. El metano es 20 veces más potente en atrapar el calor del sol que el dióxido de carbono. Aunque tiene menos presencia en cantidad en la atmósfera, por unidad es el más destructivo de los gases del efecto invernadero.
Mayor razón para bajar el consumo de carne de res o simplemente eliminarlo. Otro gas, óxido nitroso, producido por las prácticas de cultivo que se dan en los suelos, especialmente con el uso comercial que se le da a los fertilizantes orgánicos, ácidos nítricos y la quema de cultivos. Y por último tenemos a los clorofluorocarbonos, compuestos sintéticos de origen enteramente industrial del que todos hemos escuchado. La producción de estos ha sido bastante regulada en los últimos años, contribuyendo a la reducción del agujero de la capa de ozono, lo cual es bueno, pero es solo un problema. No es en sí lo que causa el calentamiento global. Lo que causa el calentamiento global son todos los gases de los que hemos hablado hasta ahora en conjunto. Un momento, hasta ahora hemos estado hablando del calentamiento global, pero este video es acerca del cambio climático. ¿Acaso no son lo mismo? No exactamente. El calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio en la superficie de la Tierra debido al incremento en los niveles de gases del efecto invernadero. Cambio climático es mucho más complejo. Es un cambio en el clima que se da en toda la Tierra, pero en una región específica a largo plazo y que según la evidencia ya se ha dado anteriormente varias veces durante la historia de la Tierra. Solo en los últimos 650.000 años ha habido 7 ciclos de avance y retroceso en el congelamiento de los continentes. El fin de la última era de hielo fue hace casi 7.000 años. La mayoría de estos cambios que pasaron son atribuidos a muy pequeñas variaciones en la órbita de la Tierra y al cambio de la energía solar que nuestro planeta recibe. Pero el cambio que estamos experimentando ahora tiene una importancia particular porque está... Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. Está siendo producido por nosotros, los humanos, a un ritmo sin precedentes. Este gráfico del NOAA lo dice claramente. Desde hace miles de años, en realidad cientos de miles de años, como se aprecia aquí abajo, el nivel de dióxido de carbono nunca ha pasado esta línea. En el año 1950 estuvo aquí, y aquí es donde está ahora. Tal vez este sea el gráfico al que le debamos prestar más atención. Si las emisiones de dióxido de carbono no se detienen, no estaríamos hablando de una próxima era de hielo, sino tal vez de algo mucho peor. La extinción de la mayor parte de las especies en un planeta que huela enteramente a huevos podridos. El porqué de huevos podridos lo veremos más adelante. Ese sería claro el escenario en el peor de los casos. No hay que asustarse porque no sucedería en este ciclo, tal vez en el siguiente si no hacemos nada al respecto. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados y negar la evidencia de que el cambio climático es real. ¿Pero cuál es esa evidencia? Una evidencia, el nivel del mar se ha elevado a 17 centímetros en el último siglo, aunque en la última década esta cantidad se ha incrementado a casi al doble. Los últimos reportes indican que el nivel del mar crece 3 milímetros cada año. Alrededor del mundo las inundaciones son cada vez más frecuentes y si esto continúa así, en unas cuantas décadas, varias ciudades costeras van a estar completamente inundadas e incluso la población de algunos países isleños como Indonesia y las Filipinas se van a quedar sin ningún suministro de agua potable y su población entera tendría que ser evacuada probablemente en este ciclo. Otra evidencia, los polos y glaciares del mundo se están derritiendo. Esto pasa sin lugar a dudas y ustedes mismos lo habrán notado si hay un pico muy elevado en su localidad. Hay fotografías que muestran el cambio drástico que se ha dado en varias partes del mundo en tan solo unas décadas, lo que ha traído como consecuencia la migración de varias especies de animales. Algunos, como los osos polares, se están empezando ya a aparear con osos grizzlies, dando lugar a híbridos que ahora son llamados pislis. Otra evidencia, eventos extremos que son resultados de las altas temperaturas como las tormentas y los huracanes, que podrían hacerse mucho más grandes y mucho más destructivos. Una más, la acidificación de los océanos. Desde los inicios de la revolución industrial, la acidificación de los océanos se ha incrementado cerca del 30%. Este aumento es el resultado de nuestras emisiones de dióxido de carbono que van a la atmósfera y son absorbidas por los océanos. La cantidad de dióxido de carbono que es absorbido por la capa superior del océano está aumentando a un ritmo de 2.000 millones de toneladas por año. Esto produce una baja en el nivel del pH y varios animales, especialmente los que están abajo en la cadena alimenticia, requieren un adecuado pH para sobrevivir. Si no se da eso, esas especies estarán condenadas a una extinción masiva. Y ahora que estamos hablando de extinciones masivas, hablemos también de la cinta transportadora oceánica o circulación termohalina, de la que no se habla mucho. Este es como un sistema de circulación que los océanos tienen en el mundo y es importante por la gran participación que tiene en el flujo del calor desde las regiones tropicales hacia las polares y su influencia sobre el clima terrestre.
Como ejemplo, esa es una de las razones por la que Inglaterra tiene un clima tan diferente a Canadá pese a estar en la misma latitud. Pero hay algo más que hace esta cinta transportadora. Entrega oxígeno de la superficie de la Tierra hacia las profundidades oceánicas, donde viven todos esos animales de los que casi no sabemos nada al respecto. Muy atrás en el pasado, cuando los niveles de dióxido de carbono excedieron los límites, esta cinta transportadora dejó de funcionar también. Si deja de funcionar ahora, cosas muy terribles podrían pasar. Si se da el caso, los científicos estiman que todo el clima de la Tierra cambiaría hacia algo. No están muy seguros qué tanto y cómo exactamente, pero de lo que sí están seguros es que sería catastrófico. Los océanos se convertirían en un gigantesco charco estancado. Excepto por las criaturas que vivan en la superficie, la mayor parte del océano se convertiría en un lugar extremadamente frío, oscuro y sin oxígeno. Esto originaría que las bacterias anaeróbicas, sí, esas que no necesitan oxígeno para vivir, proliferen allá abajo. Una de las particularidades de estas bacterias es que producen sulfuro de hidrógeno. Con un masivo aumento de estas, el sulfuro de hidrógeno llenaría el aire en la superficie. Y si han olido alguna vez huevos podridos, a eso huele el sulfuro de hidrógeno. Sí, la Tierra entera olería a huevos podridos. Pero el sulfuro de hidrógeno no solamente apesta, también es bastante tóxico y definitivamente exterminaría a las especies de animales que viven en las costas. Hablar de todo esto puede ser bastante deprimente, pero no sería necesario hacerlo si no hubiera tanto escepticismo al respecto y tanta desinformación. La Tierra se está calentando increíblemente, eso es un hecho. Sí, hubo investigaciones que se publicaron hace unas décadas que decían que la Tierra se estaba enfriando, pero fueron solo unas cuantas. Muchas más publicaciones se hicieron desde entonces referentes al calentamiento de la Tierra. Hoy en día, la gran mayoría de científicos concuerdan en que el planeta se está calentando más de lo que debería. Quienes no lo aceptan e invaden los medios con informaciones falsas para incitar la polémica son normalmente representantes de compañías a quienes un cambio drástico en su política de emisiones de dióxido de carbono los exterminaría. Bueno, no a ellos, sino a sus compañías. Compañías que también contribuyen con cuantiosas sumas de dinero a gobiernos y a campañas electorales. Hay bastantes intereses de por medio para que no se hagan los cambios adecuados. Además, es hora de dormir y soñar sin interrupciones, porque Nosotras Buenas Noches se levanta por ti. El consumismo ha creado necesidades que no existen y mantiene a flote a estas corporaciones. Porque las fuentes de energía alternativa están ahí, han estado ahí por décadas. Algunos países ya las usan regularmente, pero quienes más deberían usarlos, China y Estados Unidos, pues son quienes emiten la mayor cantidad de gases, no hacen lo suficiente todavía. La evidencia nos dice que nuestro planeta está cambiando. Sí, siempre lo ha estado haciendo, pero esta vez todo parece indicar que nosotros lo estamos provocando. Por millones de años, la Tierra ha sido testigo de la extinción de una gran cantidad de especies. ¿Cuánto tiempo ha estado el ser humano aquí? Casi nada. Una manera de comparar nuestro tiempo aquí es extendiendo nuestros brazos. Aquí se formó la Tierra, y el ser humano está muy en el otro extremo, en la punta del dedo medio, solo en la poca uña que sobresale de tu dedo medio. Ahí estamos todos desde hace poco tiempo. Esa uña va a seguir creciendo con nosotros o sin nosotros. Cuánto tiempo más queremos estar aquí está literalmente en nuestras manos. A ver, Leonardo. Sí, aquí estoy. Leonardo, ¿qué me puedes decir lo del video en relación a las exposiciones de los compañeros? Es un video bastante educativo e informativo que resume y concluye de una buena manera toda la exposición, ya que nos explica y de una forma general todo lo que pasa en nuestro planeta en relación al cambio climático y a los cambios que han habido en los últimos años y cómo estos pueden afectar al ser humano, a un estudio a nivel histórico de las anteriores extinciones que han habido, a los anteriores cambios que han habido y de esta manera darnos cuenta de que
de que en realidad sí está ocurriendo un gran cambio en el clima y que este aquí nos afecta directamente. Ya, muchas gracias. A ver, Caterine, Joana, si puedes hacer un breve análisis o resumen, ¿sí? Sí. Bueno, cabe recalcar que el video fue, nos expresa algo que en la realidad se está viendo mucho y también nos hace dar a conocer a nosotros que debemos cuidar el medio ambiente, debemos cuidar nuestro planeta, porque al final no es como podemos decir, ¿saben qué? Todos nos podemos ir a otro planeta y todo va a pasar y vamos a volver a resurgir, pero al final no, solo tenemos uno y el cual tenemos que cuidarlo, sembrar plantas, no contaminar, tratar de ser lo más ecológicos posibles. Y también yo pienso, desde mi punto de vista, que esto de lo que es el coronavirus, que actualmente lo estamos teniendo, a la final lo podemos ver como un daño que nos perjudica a nosotros, pero también debemos darnos cuenta que gracias al coronavirus el mundo se ha podido como que recuperar aunque sea un 1%, ya que nosotros no estamos en la calle, no lastimamos a los animales, no contaminamos, también las industrias han tratado de bajar su producción, no hay tanto humo, no hay tanto smog de los carros, y al final esto nos ayuda como que a darnos cuenta que el verdadero peligro para el mundo somos nosotros, más no el mundo. Y que nada, que también cuando ya todo esto pase, ya sea a largo o a corto plazo, tenemos que seguir con la misma vía que llevamos y tratar de no seguir contaminando y salvando al mundo, que al final, como ya dije, es lo único que tenemos y tenemos que cuidar. Muy bien. Necesito que activen la cámara, por favor, para tomar la fotito. Ya, si ve que todo lo que está en el video es exactamente lo que sus compañeros expusieron en el equipo, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros vemos y escuchamos, ¿verdad? Como que podríamos hacer un poco más de conciencia y de ver lo malo que estamos haciendo nosotros y que posiblemente unos estarán haciendo poquito, otros nada y otros un poco más, ¿no? Pero lo importante es que nosotros iniciemos también con pequeñas cosas a mejorar lo que es nuestro ecosistema. Chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo está entendido? ¿Está claro como el petróleo? ¿Todo bien?